Hoy estamos con Hermín Isaba, uno de los protagonistas de estos nombres de los que, pues sin esperarlo mucho a estas alturas, pues se ha hablado de él estos días en el boxeo español y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hermín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, amigo. Bueno, pues estamos con un hombre que debutó en el boxeo profesional en el año 1997, que éramos muy pequeños, éramos muy jóvenes en esa época. Sí. Qué recuerdos tienes de tus principios, de tantos años? Oye, bueno, cuando tomé la iniciativa de ser boxeador, mi principio fue, me la pasaba peleando mucho en la calle, como muchacho de barrio. Y una vez yo me inicié, mi primer deporte fue fútbol sala. Y resulta que una vez yo quería jugar como delantero y siempre me colocaban de defensa. Y yo decía entre mí, oye, pero yo quiero ser delantero. Ya cuando veía que nada más me tenían en la parte de defensa, yo dije, "Oh, creo que esto no es para mí, porque yo quiero ser delantero y si no me ponen delantero es por algo y yo quiero ser el mejor". Claro. Y portero o defensa me ponían. Y resulta que una vez, yendo al colegio, pasé por un gimnasio de boxeo, había un programa de boxeo o algo así, y me fijé a ver. Y cuando vi, oye, esto es lo que me gusta, lo vi dos chiquillos en ese entonces de mi edad, más o menos, y me llamó la atención. Y yo dije, algún momento tendré que pelear con uno de ellos dos porque me gustó cómo pelearon. Y yo dije, esto es lo mío. En ese entonces yo me crié siempre con mi madre, fue mi madre y mi padre a la vez. Y muchacho de barrio, pues llegué a vender hasta periódicos. Y me llamó la atención. Fui, me inscribí y comencé a entrenar. En ese momento me pidieron la autorización de mis padres y yo les dije, oye, yo vengo por voluntad propia y mi mamá no tiene tiempo de venir, pues me aceptaron y empecé. Y yo decía entre mí, tengo que ganarle a los mejores para llegar lejos. Y mi primer inicio de boxeo cuando debuté, gané mi primera pelea a Mateo. Hice la segunda, gané. Y me fue entusiasmando porque fui saliendo a viajes nacionales, regionales, estadales, y me fui motivando más porque vi ese incentivo, esa esperanza de viajar, de conocer otros estados, otros países, y esos logros, pues, pero la meta mía era de conseguir algo más adelante para salir de la pobreza como todo deportista, con esa mentalidad desde niño, pero también para ayudarme económicamente para mi vestimenta, que si para comprar una bicicleta, que en ese entonces comprar una bicicleta era difícil. Y más que mi mamá era una mujer que trabajaba del hogar. Claro. No tenía ninguna profesión ni nada por el estilo. Tú vienes de familia humilde, ¿no? Exactamente, familia muy humilde y vivíamos, como decía, en una casita de zinc. Casita de zinc. Y poco a poco me fui entusiasmando más en el boxeo cuando veía que iba ganando logros y eso, medallitas, trofeos, hasta que llegó el momento que cumplí 19 años y decidí saltar profesional con 19 años. Mis 3 peleas primeras quedé como uno de los mejores en el año, con 3 peleas profesionales invictos, una de ellas por nocaut. Recuerdo en aquel entonces 1 minuto 25 segundos en el primer asalto con Melvis Belisario, un buen boxeador también que fue de las integrantes de la selección de Venezuela en ese entonces. Y siempre me ponía metas, pues yo mismo me trazaba metas de salir en el boxeo. En ese entonces después fui firmado por Antonio Madrigal, un promotor de la capital que vio ese potencial que tenía yo ese inicio en el boxeo. Tú eres de la misma capital, de Caracas. No, yo soy nacido en el estado Sucre, Ah, en Sucre. donde fue
el ex campeón del mundo Antonio Gómez, Pedro Gómez, Antonio Esparragosa, muchos peleadores han salido de ahí Sí, de Cumaná, Estado Sucre. sí, 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 pero te firman en Caracas. Me firman en Caracas y yo me inicié como boxeador. Mi carrera boxística se inició en el estado Bolívar. Ujú. Y bueno, sí, fui retomando y queriendo pelear con los mejores. Peleé con un boxeador que fue muy bueno, Luis Guzmán, uno de los boxeadores más técnicos Ujú. de toda Venezuela. Luis Guzmán. Fue una de mis grandes victorias en el boxeo profesional. Fue una pelea muy difícil, muy dura, pero a la final gané a los puntos. Peleé también con Fino López, también un venezolano que fue muy bueno también ese entonces en la categoría Super Mosca. Con él perdí a los puntos, donde el boxeo siempre cuando está firmado o no está firmado tiene su ventaja y desventaja. Donde cuando tú estás protegido por una empresa y la pelea está muy cerrada, te levantan la mano. En ese entonces yo no tenía un protegido, una empresa, alguien que me patrocinara. Y me vieron perdedor, donde yo me sentí ganador en esa pelea. Ajá. De ahí me decepcioné un poco de boxeo porque uno como peleador se decepciona de esas partes duras que llegan cuando son derrotas y uno sabe que uno siente que uno gana, pues. Pero Te habrá pasado muchas veces en tu carrera. muchas, muchas. Incluso cuando me incentivé a que le ganó al ex campeón del mundo, Félix Machado, que fue campeón mundial de la FIC, en el peso super mosca. Yo peleo con él una vez en su propia tierra, donde yo para ganarle ahí no era el favorito era él, pues estaba peleando en su casa. Y para ganarle, mi meta fue meterme en la mente psicológicamente que tenía que ganar por nocaut. Porque si llegaba a los puntos, sé que no ganaría. Ay, no. Y así fue. Esa noche, el humilde Hermin Izaba, donde nadie iba a él, salió con esa mentalidad positiva y en el segundo round lo he dejado nocaut. Trató de levantarse, sosteniéndose de la cuerda y quedó muy mal y cayó otra vez nuevamente, donde el árbitro decidió para la pelea. Y eso fue uno de mis grandes logros cuando le ganó a Félix Machado. Después tenía que haberme dado la oportunidad para pelear con el campeón del mundo, el Explosivo Muñoz, Alexander Explosivo Muñoz. Y la pelea nunca se dio. Nunca se dio la pelea, no sé, había temor, pues, porque uno de los peleadores que yo le gané en amateur, para mí era mi mejor reto, fue el Explosivo Muñoz. Le gané en amateur por nocaut. Él era ya integrante de la selección de Venezuela ¿Mm? y yo era integrante de la selección del Estado Bolívar. Y yo decía entre mí, o sea, para ganarle al Explosivo Muñoz, tengo que noquearlo. Eso fue en amateur. Cuando salto a profesional, porque pelearon en el mismo peso, buscando siempre la oportunidad de pelear con él, donde nunca tuve esa oportunidad de pelear con ese gran peleador como lo fue el explosivo Alexander Muñoz. Y amigo mío también, por cierto, muy amigo. Compartimos desde la infancia mucho, aparte del boxeo, muchas cosas, pues. Y hoy en día fui patrocinado también por CBG, por el alcalde, en ese entonces estaba Rangel Gómez como alcalde del estado Bolívar, por el ministro Rodolfo Sanz también, fui patrocinado. Vieron ese material en mí y me apoyaron en ese entonces, donde después logré pelear cuando le ganó al campeón del mundo, Félix Machado.
me dicen de una pelea me la consiguió Ramón Cotúa, que también es campeón del mundo o algo por ahí, Sí. o campeón del mundo, no recuerdo muy bien. Ramón Cotúa, que fue gran peleador zurdo de la capital también, donde peleé el título intercontinental en Italia hace atrás como unos 12, 13 años atrás, donde ahí me preparé al máximo y peleó 12 asaltos con Alberto Selvidey. Sí, sí, En la sí. categoría pluma peleamos. Y te dio un juez empate, ¿no? Sí, y todo el mundo estaba con esa duda. Oye, pero me sentí ganador. Alberto Selvidey en ese entonces no encontraba ni qué decir en la rueda de prensa. Simplemente dijo que lo poquito que le entendía en italiano es que Isaba es un peleador potente, muy fuerte, y viene de ganarle a un ex campeón del mundo como Félix Machado. Y desde ahí yo esa pelea se la dediqué a un hermano que mayor que yo, que lo mataron en Cumaná, Estado Sucre, para robarle la moto. Y ese día me decepcioné porque entregué lo mejor de mí en esa pelea, donde si ganaba ese título, ya tenía una pelea programada, pelea Estados Unidos para defenderla. Y entrar, como decir, donde todo el mundo quiere llegar al boxeo en ese momento, que es ser campeón del mundo y salir, como dice, de la pobreza. Bueno, mis sueños en ese momento se derrumbaron y se me salieron hasta las lágrimas, pues. Y dije, oye, qué injusto es el boxeo y duro a la vez, cuando no tienes un promotor, una empresa que te patrocine. Sí. Y es lastimoso, pues, porque así viene siendo. Luego me decepcioné de boxeo y entré a trabajar en una de las empresas más grandes de toda Latinoamérica, como llama la siderúrgica Sidor, Alfredo Maneiro. Eso está ubicada en Puerto Ordaz. Ahí me desempeñé como soldador, porque aparte de boxear también me dedicaba siempre a estudiar y a trabajar, a hacer cursos. Bien. Cuando me firman en el boxeo en ese momento, yo estaba haciendo pasantía en una empresa que llaman Ferrominera Orinoco, en Puerto Ordaz. Ahí salí del bachillerato, me inicié curso en el INSE industrial, después fui becado por esa empresa, me pagaban los estudios. En ese entonces, cuando paso a hacer la pasantía, entré en el estrellato donde me firman, pues, para iniciar mi carrera boxística como boxeador profesional. Y yo entusiasmado, dejé de pasantía, incluso me iban a dejar fijo en ese entonces en la empresa, donde yo, como muchacho ilusionado, dije, no, ¿para qué pasé pasantía? ¿Para qué seguir trabajando si tengo la oportunidad de ser campeón del mundo? Me consideraba buen peleador, me considero buen peleador. Donde mi sueño se fue opacando poco a poco, pues. Y me decidí después a trabajar un tiempo. Me decepcioné de boxeo cuando me roban esa pelea de título intercontinental. Claro, porque tú has tenido varias etapas en las que no boxeas, 98, 2003, 2006, 2008, del 11 al 13. Tú has tenido una carrera muy discontinua y me imagino que ahí tiene mucho que ver también que te van, como dices tú, opacando los sueños, vas viendo que la cosa, al no tener detrás un gran promotor, muchas veces es injusto el mundo del boxeo a la hora de conseguir peleas, a la hora de que te den ganador cuando realmente has Exacto, ganado. exacto. Es chungo eso. Entonces, a veces yo decía, oye, si no tengo la suerte como boxeador, entonces por lo menos quiero tener un argumento, una base para ayudar a mi familia, a mis hijos, porque el boxeo es por un tiempo, como se lo dicen, si lo sabemos. El boxeo hay que aprovecharlo al máximo en la juventud. Entonces yo me dediqué a estudiar también, pues no universitariamente, pero sí llegué a mi grado de bachiller y hice cursos como
operador de grúa puente, como soldador y otros cursos más pues que he tomado. Incluso ahora me encuentro aquí en España, Valencia, capital, donde después de tanto tiempo retirado en el boxeo, por la situación del país, llegué nuevamente, después de tener 12 años trabajando, 13 años con la empresa siderúrgica Sidor, me encuentro nuevamente aquí en España, donde ya tengo 3 años aquí. Y he tenido que retomar nuevamente el boxeo para poder sobrevivir aquí en España, donde me considero que he ganado algunas peleas, pero como no tengo patrocinio, empresa que me lleve, he peleado con empresas que tienen, que voy es como decir, directo al matadero, como dicen nosotros en criollo, No, sí, el se venezolano. entiende perfectamente. Y si tú no ganas aquí por nocaut, tú no ganas. Donde sí, he perdido peleas, pero he peleado con campeones de Europa, campeones intercontinentales, he peleado en otros pesos, porque ya prácticamente el boxeo se convierte como en un negocio, en pelear por el dinero para sobrevivir. Y más en mi situación, pues, como inmigrante. Eso es. Y hacer cositas aquí, cositas allá, en negro. Donde aquí para obtener mi carnet de conducir, tuve que también hacerlo normal, como lo hacen aquí los españoles, estudiar y pagar. Porque ahorita está suspendido el canjeo de los carnets de conducir de Venezuela, España. Madre mía. O sea que fácil no lo has tenido y bueno, tú has sido un trotamundos, has peleado en muchísimos países y demás, y al final ahora, casi sin esperarlo, porque me dices que estabas ya medio olvidándote o medio retirado del boxeo, te has vuelto a reciclar en lo que llamamos un jornalero, ¿no? Que un boxeador al que le ponen para que los chicos que empiezan en el boxeo pues vayan cogiendo fondo y vayan ganando la pelea porque tienen a un patrocinador o a un promotor detrás y tú no. Exactamente. Así es el mundo del boxeo, lastimosamente. O hay acuerdos también a veces que vienen y le dicen a uno como peleador, oye, en tal round quiero que abandone. Yo te doy algo más. O para qué, o tú te mentalizas y dices, oye, ¿para qué llegar a pelear hasta 8, 10, 6 asaltos si a la final puedes salir lastimado y resulta que no te van a dar tampoco la pelea ganador, que van a levantar la mano al otro, así que has ganado? O sea que para ganar sí porque sí, hay que ser estilo japonés, como decían en aquel entonces en Japón. En Japón, para ganar, tenías que matar sí porque sí, ganar por nocaut, como dice uno. Se dice en España, si lo matas, empatas. Exactamente. Entonces no es fácil, pues. O sea que, perdona, me estás diciendo que sí que es habitual o que en algunas veces te ha ocurrido que te ofrecen un extra de dinero por abandonar o por caerte en determinado asalto. Exactamente, exactamente, porque saben que el boxeador latino, sí, no discrimino el boxeo europeo o español. Sí, los españoles son fuertes, se preparan, tienen todo, no le faltan nada, tienen un patrocinador, pero no es como el boxeo latino. El boxeo latino, y eso lo sabemos claramente cuando no es por hablar mal del boxeo español. Sí, se preparan bien, son buenos, pero ¿qué pasa? Aquí son campeones europeos, campeones de España, campeones intercontinentales, pero vemos que hay pocos campeones mundiales, porque cuando salen en verdad a pelear con peleas importantes, no son peleadores que tienen nivel necesario para ganarle a esos grandes peleadores. Por lo menos en el caso, yo peleé con Pen Petrov, un peleador ruso muy bueno. Sí, yo peleé un peso con él que no era el peso adecuado, porque prácticamente peleaba por el dinero, la edad. Pen Petrov tampoco no es un peleador muy joven, pero sí más joven que yo. Bueno, algo cerca, pero se ha mantenido en el élite. Y peleé con él en un peso que yo nunca había peleado, donde yo decidí abandonar para no salir lastimado. Sentí que es fuerte,
sí, peleador fuerte. Claro que yo no peleo en esa categoría y para no salir lastimado abandoné como en el que sí podría aguantarle, sí, me sentía capacitado. La pelea estaba programada creo que para 6 asaltos, algo así, si no Para recuerdo muy 8, bien. creo que para 8. Para 8, sí, para 8. Y me quedé como creo que fue en el cuarto, tercero, no recuerdo muy bien. Y él le dijo al entrenador, oye, puede continuar, lo veo que se siente bien. Pero no, la idea no es continuar, la idea es que estoy peleando un peso que no es el mío y que puedo hacerme daño yo mismo, pues. Donde un peleador como yo de inferior de super mosca, de pluma, lo máximo que he peleado, pelea ya en welter junior, ligero, ya para mí son peleadores muy fuertes ya. Le siento la pegada, como el que dice. Es como cuando un Volkswagen y una gandola chocan y uno siente Es el lógico. poder. Es lógico, se nota cuando nada más ver a los boxeadores ya en el mismo pesaje y en el ring encima, si han rehidratado y han metido más kilos al recuperar líquidos, Exacto, en ese momento ya es una sube otra barbaridad. categoría ya, Es una donde tú barbaridad. prácticamente no vas a subir nada porque eres natural en ese peso, o menos. Sí, sí, Y total. resulta que ese día, ok, Petro se sintió contento, me felicitó, oye, eres buen peleador. Y es lo que estamos hablando de que el español cuando sale a boxear afuera, se consigue con peleadores de mejor nivel. Él viene de pelear también con el chino Maidana, que es reconocido a nivel mundial, donde creo que Maidana lo noqueó en el tercero o cuarto, algo así. Ujú. Y ahí se ve, pues, en esos peleadores, te digo por el ejemplo de ese peleador de esa magnitud y grandes peleadores que han llegado a niveles mundiales que no se han quedado ahí, pues no han podido llegar más allá porque le ha faltado esa preparación, ese enfrentamiento de verdad, de menos protección a pelear en verdad con peleadores de niveles y no cuidarlos tanto para que esos peleadores den el todo por el todo y vayan superándose y agarren confianza entre ellos mismos. Porque sí, tienen el material, el empuje, pero mientras tú no pelees con los grandes, no te vas a conseguir con las cosas grandes. Sí, sí, se entiende perfectamente. A mí lo que me parecía interesante es algo que muchas veces es de dominio público entre la gente alrededor del boxeo, pero que pocas veces hay alguien que se atreve y que tiene el coraje y la sinceridad de decir lo que es que te ofrezcan dinero por abandonar en X asalto. Y yo insisto que a ti te ha ocurrido y te ha ocurrido en España. Sí, aquí yo me he sentido ganador en varias peleas y a veces con la edad que tengo dicen, oye, por ahí tenemos un viejito así, porque ya tengo 44 años. Y soy ejemplo en el sentido, tanto en España como en otros países o en mi propio país, Venezuela, nuestro país, no sé, y me han dicho, oye, esa edad que tienes tú, conservarte, y soy como no llegué a ser lo que soy, pero un campeón del mundo, pero he peleado con los mejores y me siento contento cuando dicen, oye, eres buen peleador, te felicito, y aparte pues esa edad que tienes, esa iniciativa que todavía te sientes como un muchacho, te vemos como un muchacho, mantenerte en el peso, ligero, en esas condiciones físicas. Y para mí es un halago, pues, cuando esa persona, y soy ejemplo a los jóvenes, a los que nos están siguiendo y nos ven desde ahí de tan cerca, ejemplo para mis propios hijos, para mi familia. Yo no tuve descendencia en mi carrera boxística. Eh, Ahora yo soy descendencia, he transmitido eso a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos, primos, y ahí tengo ahorita un sobrino que está en la carrera Mateo, y yo le digo, oye, sobrino, bueno, el boxeo va así, es duro, ahorita lo están llamando a la selección de Venezuela, porque le han visto que tiene el material, el potencial, y que yo le digo, prepárate al máximo y da lo mejor de ti
y que ya está en una, entró tarde al boxeo, pues ya tiene como 19 añitos por ahí. Y yo cuando a esa edad ya yo había saltado profesional, ya a esa edad yo tenía 100 y pico de peleas. Fíjate. Porque yo empecé en el boxeo con 13 años. ¿Sabes? No es como aquí en Europa que empiezan a los 15, a los 16 y con 19 años saltan profesional. Y creo que bueno, para mí no se logró la meta que yo quería, pero me siento contento conmigo mismo Estás orgulloso porque de tu carrera, ¿no? sí, y lo poco que he obtenido ha sido a través del boxeo, conocer otros países, entrar en una de las mejores empresas como lo es Sidor, que se mueven 11.000 trabajadores, Fíjate. lograr tener mi casa, darle un hogar a mis hijos, llevar a mis hijos por una buena educación. Y eso es un orgullo para mí, porque mis hijos, mi familia se sientan orgullosos de mí, que dicen no importa que no haya llegado a ser campeón del mundo, pero es un ejemplo a seguir, porque cuando ellos le dicen, oye, tú eres familia de fulano que está en España, que está en México, está en Trinidad, está en Colombia, para ellos se sienten con ese orgullo de mí que le transmito. Sí. No, yo tengo un primo, yo tengo un tío, yo tengo un sobrino que está en tal lado, mi papá es esto, y mi hijo me cuentan cuando están en la escuela, oye, tiene un hijo, tiene un padre que es boxeador y se contestan, ¿y cómo es eso? Y mis hijos le hablan, pues, a sus amigos, a sus compañeros. Y eso me enorgullece a ellos y me enorgullece a mí también, como persona y como peleador. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué más decirle al mundo del boxeo, que sabemos que es un deporte muy duro, como es el deporte de la nariz chata, el famoso deporte de la nariz chata, como lo es el boxeo? Tú, Hermín, Agradecerte a ti también, a Twitter, por esta entrevista, sí, al mundo entero por esta oportunidad. yo te quería preguntar por qué sigues todavía peleando. ¿Qué motivación tienes? ¿Únicamente es por el dinero que te dan por las peleas? ¿Porque quieres buscar trabajo en España para quedarte y mientras tanto pues es una forma también de sobrevivir? Esa es una pregunta que sí que me gustaría hacerte. Bueno, una de las formas de sobrevivir aquí en Europa, sí, porque cuando uno está como inmigrante es difícil hasta que tenga tu residencia o estés legalmente en el país para poder obtener un empleo o ayudar, un incentivo para ayudar a tus familiares, pues, o a tus seres queridos. Y eso me incentivó el boxeo, sí, es un respiro porque gano algo de dinero. Pero aparte de ese respiro, es como mantenerme yo también como saludable, mi salud, mi integridad física Uh-huh. y con esperanza de sorprender a cualquier peleador también de niveles altos o bajos o medios. Porque me siento fuerte a esta edad que tengo todavía. Me siento lleno todavía de esperanza. Como el que dice, oye, un golpe de suerte, pues lo noqueé. Donde nadie cree en mí o nadie creía en mí y oye, Saba ganó por nocaut. Ese es el sueño que he Uh-huh. tenido. Sí, lo he tirado, lo he puesto mal. Peleé con un campeón de aquí que llaman Andoni Gago Sí. también. Peleé con él hace mucho tiempo atrás. El campeón del mundo, Lencho Parra, también peleó con él. Pero lamentablemente, como ya lo hemos hablado, fuimos descaradamente robados en las peleas. Uh-huh. Un gran peleador como lo es Lencho Parra, que hizo como 8 defensas. También un venezolano, Zuliano, maracucho. Ahorita también él sobrevive aquí en España Sí. dando clases como boxeo. Y los amigos a veces me dicen, ¿por qué no te sale que te pueden hacer daño? Pero sí, yo estoy consciente que a esta edad me pueden hacer daño, porque los golpes no son caramelos, como el que dice, no son dulces, no son de esponja, son golpes que son fuertes y eso afecta a la larga a cualquier boxeador. Pero yo digo que mientras a ti te guste, mientras tú te sientas con esa energía, esa juventud,
esa fuerza, esas ganas, porque también recomiendo es de retirarse definitivo, pues no pelear si no estás en óptimas condiciones, porque te estás haciendo daño, sí. O ir a pelear nada más por el dinero. Yo puedo pelear por el dinero, pero también con la esperanza de ganar, o con la esperanza de mantenerme bien físicamente y mentalmente. Entonces, tú no crees, Hermín, y ya voy a acabar con un par de preguntitas rápidas, aunque un poco complicadas, ¿tú no crees que estás poniendo en peligro tu salud también? Sí, hay veces uno dice, sí, la estoy poniendo un poquito porque como sabemos que el boxeo no tiran caramelo, lo hemos dicho una ocasión ahorita, Sí, sí. el boxeo cuando y profesional, el vendaje cambia, no es como el amateur. Ya eso cuando estás peleando es como si tuvieras un yeso, es como pelear un gallo con las espuelas naturales como con las espuelas cubanas. Y por eso que vemos a veces, oye, pero ¿por qué salen tan lastimados si tienen guantes y hay partidura, hay fractura? Claro, ya el vendaje es gas adhesivo y cuando se moja a través de los transcursos de los rounds, de los capítulos de los combates, se va endureciendo y eso se forma como un yeso. Y por eso que hay lesiones tanto de fracturas, partiduras, o sea, Sí. el boxeo es mortal tanto para el activo y no activo, es peligroso. Porque como decimos, no lanzan caramelo. Es cuando te pegan por los antebrazos, los uppercuts, eso te hacen tuyuyos, chichones en la cabeza y tanto en los brazos. O sea que, Y por dentro, que no se y ve. por dentro. Y vamos sintiendo eso y no nos damos cuenta. Donde sí hay un control en España y en el mundo donde te hacen exámenes cada 6 meses. Pero aparte de hacerte los exámenes cada 6 meses, tanto de sangre, tanto analítica, tanto de la cabeza, electro, para ver si estás en óptimas condiciones pues, para pelear. Eso es muy bueno, sí, pero igualmente eso no quiere decir que siempre te vas a mantener con salud, pues, Sí. sino que un golpe en ese momento de la pelea te puede desgraciar la vida, como decimos nosotros. Y sí, yo creo que ya es hora de guindar los guantes, pues, y decirle adiós al boxeo. Es duro, porque es como ahí tenemos a los grandes boxeadores como Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Son peleadores que se han retirado, han querido regresar, porque eso como que lo llevan en la sangre ya. Sí, sí. Y sí es difícil decir adiós al boxeo. Y a veces como tú te sientes con esas ganas, con esas condiciones todavía, yo creo que en la edad son números, pero ya cuando llega a cierta edad también hay que decir, sí, hay que tener la conciencia y entrar en razón y decir, oye, sí, el boxeo no, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿para qué seguir? ¿Para qué? Sí, sí, sí. Por cierto, Eh, hablando de boxeo reciente y de edad, tu última pelea no pudimos verla porque se estropeó la emisión. ¿Cómo te sentiste en ella? Oye, por ahí tengo un enlace de la pelea, fue tremenda pelea en el sentido de que no andaba así, esta vez no andaba muy preparado, pero en una categoría donde yo no estoy acostumbrado a pelear, John Fernández, campeón de Europa, eh, un peso welter, me imagino que esa noche estaría ya en medio, porque yo no estoy acostumbrado, yo soy un peleador de peso más inferior, le sentí la mano, sí, pero él también creo que me sintió la mano a mí en ese momento, porque tengo por ahí unos pedacitos del video, te los puedo hacer llegar para que lo veas o lo Ujú. guindes por ahí. Pero en sí, como hemos hablado, me habían dicho también que me quedara en cualquier round. Y yo para no salir lastimado, porque sé que no es mi peso, que yo podía durarle 8 rounds. Voy a hablar con la sinceridad y la verdad y la honestidad. Porque tengo el nivel, la experiencia como peleador. Aparte de que no peleo en esa categoría, ni soy natural.
Que te pero sí me quedaras, siento fuerte. que te quedaras en cualquier round. Sí. Y yo me quedé, ya incluso me empezaron a hacer señas en el segundo round. Y yo dije, no, no me voy a quedar aquí, voy a salir a pelear. Incluso salí a pelear en el tercero muy fuerte, que después te mando un pedacito del video y se ve, o sea, no sé si se ve un poquito que no me pegó, pues un golpe en verdad de fortaleza para yo tirarme, pues. Claro, yo lo veo malo en el sentido porque también soy peleador, pero también por otro lado, ¿para qué sacrificarme a pelear 8 rounds y salir golpeado o lastimado? Y al final iban a levantar la mano, pues, como siempre. Y son cosas que a veces te van matando, esas ilusiones, que yo no soy peleador de estar tirándome. Siempre me ha dado gustar dar espectáculo y voy con ganas, pues, como decía el difunto Edwin Valero, a partirme la cara, porque es lo que me gusta. Y son cosas que uno se las lleva y experiencia de boxeo y esperemos que las cosas cambien en el boxeo y que de verdad que los buenos peleen con los buenos y los malos Ojalá. con los malos, como lo han dicho varios promotores, y que Ojalá. también no le arruinen el sueño a peleadores que en verdad tienen el potencial o el material o esos deseos de lograr sus sueños, porque le arruinan la vida a cualquiera en una mala decisión de los jueces. Bueno, Entonces ya eso te desanima como peleador, como profesional, como todo. pues tú cuídate para que no te pase, Hermín, y muchas gracias por tu sinceridad, por tu testimonio y por este ratito que has echado aquí conmigo. Te mando un abrazo enorme y otro a la familia Gómez. Gracias, muchas gracias igualmente para ti por darme la oportunidad de esta entrevista y, y un mensaje a todos los jóvenes, que le demos un knockout a las drogas, un knockout, y que hacer vida, hacer deporte es vida y salud. Pues Y que